Bueno, muy buenos días jóvenes, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo el video. Pues estoy muy alegre de poder volver a grabar videos este ciclo para poder dar clases virtuales. Bueno, vamos a empezar con la clase de este jueves. Vamos a ver. Lo que tenemos aquí es, por ejemplo, esto fue lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Técnicas de interacción entre objetos, y esta parte de aquí fue el ejercicio que vimos en la clase anterior. Les recuerdo que vamos a resolver un par de ejercicios similares para la siguiente clase con el contenido que vamos a ver en este video. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? Pues hoy tenemos lo que son colecciones de tamaño fijo. Vamos a ver también array multidimensionales. Vamos a ver colecciones de tamaño variable. Vamos a ver el ejemplo de las colecciones dinámicas y lo que son los hash map, ¿verdad? Luego aquí vamos a ver, estos son unos ejercicios para que los hagan en sus casas. Obviamente los ejercicios que vamos a ver en la siguiente clase van a ser diferentes. Y esos son un par de enlaces de apoyo donde aparece mucha información, y de aquí saqué, pues, tal vez no saqué el contenido de las diapositivas, pero de aquí está ampliado de una forma textual, ¿verdad? Y pues la despedida. Bueno, entonces nos venimos para acá y vamos a ver los que son de colecciones de tamaño fijo. En esta ocasión no voy a programarlo todo como lo he hecho en otras ocasiones, sino que ya lo tengo previamente hecho. Aquí tenemos las colecciones estáticas. En esta sección vamos a explicar esa parte. Luego tenemos lo que son el array bidimensional o la matriz. Posteriormente tenemos este botón de colecciones dinámicas. Obviamente no me estoy enfocando en el diseño. Y aquí tenemos cómo funcionan los hash map. Para facilitar y complementar junto con las clases anteriores, pues toda esta funcionalidad la he dejado bajo una clase que se llama colecciones, la cual se la voy a compartir, que está en el paquete clases. Luego en el paquete fue pura casualidad, o sea, realmente no estaba preparando esto y decidí empezar a hacerlo. Coloqué la ventana principal donde lo único que hago son las invocaciones a la clase, ¿verdad? Así que vamos a empezar con lo que son las colecciones de tamaño fijo. Se utilizan para guardar un vector de datos de un tipo específico. Por ejemplo, yo solamente coloco el tipo de variable que quiero convertir en vector y le coloco unos corchetes. Posteriormente coloco el nombre de la variable o del array y luego un igual, y entre llaves separadas por comas voy colocando todos los nombres de los objetos. Aparte de esto, si yo quiero obtener un objeto, por ejemplo, yo puedo hacer el nombre del array y entre corchetes el índice. Ya saben ustedes que los programadores empezamos a contar con el elemento 0. Entonces pequeña es índice 0, grande índice 1, mediana índice 2 y muy grande índice 3. Así que si coloco casas corchete 0, estoy invocando la palabra pequeña. Luego yo puedo también sustituir el valor. Yo hago casas corchete 0 igual y le puedo cambiar el nombre. Entonces queda sobrescrito el valor de pequeña por microcasas, ¿verdad? Luego también puedo obtener la longitud del array o vector. Si hago casas.length, así como está escrito aquí, length, me va a obtener, me va a devolver 3 posiblemente, 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Luego, si nosotros queremos iterar, aquí colocar código en diapositivas es difícil, ¿verdad? Por lo que solo coloco una línea de código, asuman que aquí hay un enter. Hago un for int i igual 0 y mayor que casas.longitud o casas.length, punto y coma y más. Luego entre llaves, ustedes saben que va el bloque de código, y aquí colocamos un JOptionPane para mostrar un diálogo, show message dialog, el null que es un parámetro forzado, y luego casas i. En este caso nos va a mostrar todos los elementos iterados de la casa. Vamos a ver cómo funciona este código. Nos venimos para acá y aquí tengo este botón que dice colecciones dinámicas, y aquí tengo la caja de texto que se llama txt colección. Entonces nos vamos a colecciones dinámicas y aquí vamos a poder ver que aquí tengo, aquí arriba de la función he declarado el miembro público de clase para que tenga trazabilidad a través de los diferentes clics en el tiempo que se le den a la aplicación. Entonces yo le he declarado public colecciones, vea que es el nombre de la clase, y aquí declaré mi colección. Luego, si nos vamos al constructor, van a poder ver que aquí tengo mi colección inicializada, colección igual new colecciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice primero aquí? JOptionPane.showMessageDialog null
primera casa. Entonces aquí le coloqué colección.obtener primera casa y ya obtengo la primera casa. Aquí lo que no estamos viendo es cómo se le agregan los datos, ya nos vamos a ir a la clase. Luego hacemos colección.cambiar primera casa y le pasamos el parámetro txtcolección.getText. De modo que cualquier cosa que nosotros escribamos en la caja de texto antes de presionar el botón va a sustituir a la primera casa. Y por último, en el último Show Message Dialog mostramos todas las casas. Ahora, vamos a ver cómo funcionan este código en la clase. Me voy a colecciones. Bueno, ya saben que tienen que importar la librería Javax Swing JOption Pane para lo que es utilizar el Show Message Dialog. Para el Array no necesitan ninguna librería específica. ArrayList que ven aquí es para librerías dinámicas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces aquí tengo, por ejemplo, la parte de las colecciones estáticas, ¿verdad? Aquí tengo mi constructor y aquí abajo he dejado lo que es, lo voy a colocar arriba, aquí arriba, y aquí voy a colocar que esto es en vectores. Vale. Entonces hice un private string corchetes, casas, no le declaré las dimensiones ni el tamaño porque lo hago en el constructor. Este es el constructor aquí. Constructor. Vale. Ya en el constructor podemos ignorar esta parte de aquí por ahora, esto no lo tomen en cuenta. Esto veámoslo. Entonces ya en el constructor inicializo las casas. Casa va a ser igual a new string corchetes y agregamos los datos. Lo hice de esta manera porque cuando se inicializa un vector así con new string es tamaño fijo, entonces hay que ingresar los datos de una sola vez cuando se inicializa el vector, ¿verdad? Por eso es que no se puede colocar la opción aquí en el botón, un botón de como agregar nuevos elementos, porque se deben hacer de una sola vez cuando se declara la variable. Entonces, bueno, obtener primera casa, public string obtener primera casa, retorna casas corchete 0, la primera. Luego cambiar primera casa, paso como parámetro un tipo string, nuevo tipo, casas corchete 0 igual al nuevo tipo que es de tipo string. Luego, si quiero obtener todas las casas, hago string, todas, lo dejo vacío, luego hago un for int i igual 0, i menor que la casas punto longitud y más, y luego las concateno, todas más igual casas i. Eso lo que va a hacer es que va a ir concatenando una y otra vez el valor de cada elemento del vector, que en este caso son nombres de diferentes tamaños de casas. Luego le voy colocando una coma después de cada nombre de casa, menos en la última. Esto fácilmente se pudo haber hecho de esta manera. Así. Así. Y eso le hubiera colocado una coma después de cada tamaño de casa. El problema es que también le hubiera colocado una coma después de la última casa cuando ya no hay más elementos. Entonces, si yo quiero solo mostrar una coma entre elementos, tengo que verificar que la última vez que se itere las casas no coloque la coma, de modo tal que si i más 1 es diferente de la longitud, entonces coloca la coma. De lo contrario, pues ya no coloca la coma, y como es la última vez que itera, pues se sale y retorna todas las casas, ¿verdad? Les pido que si se les hace difícil comprender esta parte del código, que detengan el video y lo evalúen ustedes mismos y lo programen en sus casas para comprenderlo, ya, porque esta es una lógica de un for nada más, y lo que les estoy explicando ahorita es cómo utilizar colecciones. Así es que espero que se esfuercen y traten de comprender el funcionamiento, si no lo hacen de primas a primeras, pues para que vayan desarrollando su lógica programática. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Le damos play y bueno, si ustedes pueden ver aquí en el código, aquí, lo primero que va a hacer es mostrar cuál es mi primera casa. Cuando ya inicializó esta ventana, el constructor de la ventana principal ya inicializó ya inicializó la clase colección. La clase colección, que es esta de aquí, al inicializar, lo primero que hace es cargarle pequeña, mediana y grande a la variable casas, ¿ya? Entonces, cuando presione el botón, lo primero que va a hacer es invocar
la primera casa, que es casas corchete 0, ¿verdad? Y luego, después de eso, lo que va a hacer es que va a agarrar el contenido de la caja de texto y lo va a sustituir. Voy a colocar sustituir. Le coloqué sustituir aquí. Y bueno, posteriormente lo que va a hacer es que va a mostrar todas las casas con la primera ya modificada. Entonces le doy colecciones estáticas y aquí dice primera casa pequeña, como le había colocado pequeña, mediana y grande. Al darle clic en OK va a sustituir pequeña y le va a colocar la palabra sustituir, y posteriormente va a mostrar las tres casas concatenadas en una sola caja de texto. Ahí está, sustituir mediana y grande. Ahora, la siguiente vez que le dé clic, aquí le voy a colocar sustituir 2. La siguiente vez que le dé clic me va a mostrar el array que existía previamente, o sea que va a decir sustituir mediana y grande. Y cuando me muestre todas las casas va a decir sustituir 2 mediana y grande. ¿Va? Primera casa, sustituir. Y el resultado de todas después de la modificación de la primera casa es sustituir 2 mediana y grande. Vale, seguimos. Entonces, lo siguiente que les quería enseñar es cómo hacer una matriz. Para hacer una matriz es igual que un vector, solo que vamos a colocar dos corchetes. Colocamos matriz y entre llaves colocamos los vectores. ¿Qué es un vector? Son otras llaves con elementos separados por comas. En este caso, como es entero, no estoy colocando cadenas con comillas dobles aquí, sino que estoy colocando los números a secas. Entonces aquí tengo las llaves, las más externas, que envuelven la matriz, y luego cada elemento interno es un vector, ¿verdad? De modo tal que este vector de aquí es el vector que se obtiene con matriz corchete 0. Si hago matriz corchete 0, 0, obtengo este 1. Si hago matriz corchete 0, 1, obtengo este 2. Y si hago matriz corchete 0, 2, obtengo este 3. Ahora, este elemento de aquí, este vector, se obtiene con matriz corchete 0, su primer corchete. Pero si hago matriz corchetes 1, voy a obtener el segundo vector. Teniendo el segundo vector, ya lo puedo invocar como matriz. Entonces, si yo coloco matriz corchetes 1, ¿verdad? Voy a obtener este vector. Matriz corchetes 1, corchetes 0 me da este, 1, 1 me da este y 1, 2 me da este, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se puede utilizar cuando se quiere asociar información. Yo aquí tengo una matriz persona con un string de tipo matriz, o sea con dos corchetes, donde en su primer vector he colocado en el primer elemento el nombre, en el segundo los hijos o el apellido podría ser, y el teléfono, y así sucesivamente, el segundo vector, tercero, cuarto, quinto, hasta tener una lista de personas. Persona 0 accede al primer vector de personas, 00 accede al nombre de la primera persona, 01 accede a los hijos de la segunda persona. Ejercicio: hacer una matriz de personas y recorrerlos con un par de fors. Vamos a ver este ejercicio. Entonces me vengo aquí al código y si ustedes se fijan, yo aquí tengo nombre, apellido, teléfono y obtener primero. Vamos a ver qué hace obtener primero. Aquí está. Obtener primero lo que hace es muestra un diálogo donde invoco a la clase colección que ya está instanciada y le doy obtener primer contacto, ¿verdad? Luego modificar primero hace que yo obtenga el nombre, apellido y el teléfono de estas cajas de texto. Nombre, apellido y teléfono. Lo guardo en variables. Luego hago colección punto cambiar primer contacto y le paso como parámetro nombre, apellido y teléfono. Posteriormente tengo el botón siguiente. Siguiente lo que hace es que recorre todos los contactos, vea, uno por uno. Cada vez que le doy clic va a mostrarme un contacto diferente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y si llega al final pues vuelve al primero. Vamos a ver cómo funciona esto en la clase. Nos venimos para acá y nos venimos a la parte de, esto era vectores, aquí a la parte de colecciones bidimensionales, matrices, ¿verdad? Primero declaro mi matriz como un string de doble corchete que se llame contactos.
Luego declaro una variable de tipo entera, índice contacto, que sirve para recorrer los contactos cada vez que le dé siguiente. La primera vez va a ser 0, va a ser 0, 1, 2, 3. Cuando llegue al último contacto, él va a reiniciar el índice a 0 y así se mantiene recorriéndolo y nosotros podemos infinitamente presionar el botón siguiente. Vale, ¿cómo se hace para obtener el primer contacto? Bueno, pues retorno contacto 00, contacto 01 y contacto 02. Bueno, tenemos que ver primero cómo se le cargaron los datos a esta matriz. Aquí lo declaré como miembro privado, pero se inicializa en el constructor. Entonces me voy a ir al constructor y ahora sí le podemos prestar atención a esta parte de aquí, esta de aquí. Inicializo contactos igual new string doble corchete y en mi primer vector coloqué nombre, apellido y teléfono solo para que quede claro que esa información voy a guardar. En el segundo vector, si se fijan hay una coma separándolos, en el segundo vector tengo nombre, apellido y el número de teléfono, y en el último vector de la matriz tengo un IVO, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y el número de teléfono de la facultad. Por si se les ha olvidado, ahí se los puse. Y el índice de contacto se lo coloqué inicializado a 0. Luego, después de eso, vamos a ver lo que está más abajo. Por ahora no le presten atención. Solo estos dos son los importantes ahorita: inicializar los contactos y el índice de contactos. Bueno, ahora aquí en el índice de contactos, para retornar, pues lógico, 00 es el nombre, 01 el apellido y 02 el teléfono, ¿verdad? Este es el 0, ¿sí? Entonces este es el 00, 01 y 02. Vale. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar el primer contacto? Primero pasamos el nombre, el apellido y el teléfono como parámetro, que lo sacamos de las cajas de texto, y solo sobreescribimos 00 nombre, 01 apellido y 02 teléfono. Ahora, para ver el código del siguiente contacto es este. Les voy a dejar una pequeña tarea en este código, solo para que aprendan cosas nuevas. El índice del contacto va a ser igual al índice del contacto. Si el índice del contacto es mayor que 2, entonces el índice del contacto es igual a 0. Si no, él retorna índice de contacto, ¿ya? Y lo guarda aquí. Investigar por favor la forma abreviada del if en Java. Luego vamos a guardar el resultado. Contactos, y aquí está el índice del contacto del que quiero obtener el valor, ya sea el contacto 0, el contacto 1, el contacto 2. Y ya sabemos que este segundo valor de la matriz, en 0 es el nombre, en 1 es el apellido y en 2 es el número de teléfono, separados por un espacio en blanco. Luego incrementa el índice del contacto para la siguiente vez que presionemos el botón y retorne el resultado, ¿verdad? Este valor de índice de contacto se mantiene a través de las llamadas a esta función, porque este índice de contacto no fue declarada adentro de esta función. Para comprender mejor esto, por favor revisar el tema ámbito de las variables, ¿sí? Esta variable índice de contacto fue declarada afuera de la función, por lo tanto no muere ni se reinicia al hacer llamadas a esta función, sino que cada vez que se llama a esta función, la variable sigue existiendo independientemente de llamadas a la función. Bueno, nos vamos a la aplicación. Creo que ya expliqué todo aquí. Si hacemos siguiente, pues siguiente solamente llamamos siguiente contacto. El código principal está en colecciones. Y bueno, pues vemos cómo funciona. Entonces, si yo hago siguiente, dice nombre, apellido, teléfono, que eran los primeros datos. Si hago siguiente, dice Rafael Zelaya y el número de teléfono falso. Y si hago siguiente, dice Univo FIA y el número de teléfono, este sí es el correcto de la facultad. Si le vuelvo a dar siguiente, el índice ya está en 0. Entonces, nombre, teléfono, apellido, y así puedo sucesivamente seguir. Si yo quiero obtener el primero, me va a decir pues nombre, apellido, teléfono. Si quiero modificar el primero, él va a obtener los datos de estas cajas de texto. Entonces voy a poner estudiantes como nombre, programación orientada a objetos, PO, ¿ya? Y luego teléfono, un número que los represente a todos ustedes, no sé, colocamos el 9, ahí está, todos son de Dios.
Entonces le doy modificar primero y ya, lo modificó. Lo que pasa es que me hace falta un mensaje aquí que diga lo modificó exitosamente. Entonces le damos a obtener primero estudiantes PO 999. Ahora vamos a ver siguiente. Rafael Zelaya, número de teléfono falso. Univofía, número de teléfono real. Siguiente, estudiantes PO 999. Entonces vamos bien ahora con las matrices. Sigamos entonces con las colecciones de tamaño variable. En este caso son como un array, pero ustedes pueden cambiar dinámicamente su tamaño y el contenido de las mismas, a diferencia del vector normal, porque el vector no pueden modificar su tamaño a menos que vuelvan a reescribir la declaración de la variable. O sea, cuando hacen este comando, por ejemplo aquí, para declarar esta variable, ustedes tienen que declararla junto con el contenido que va a tener el vector. Entonces pueden sobreescribir los elementos, estos tres, 0, 1 y 2, pero no pueden agregarle un cuarto, no pueden cambiar el tamaño del vector, cosa que sí sucede con las colecciones de tamaño variable. Para hacer funcionar estas colecciones hay dos librerías con las que se pueden confundir, ¿verdad? Así es que recuerden utilizar siempre Java útil. Recuerden que cuando están en NetBeans y presionan Alt Enter, les dice que si quieren importar esta u otra librería para este tipo de variable, seleccionen Java útil, ¿verdad? Porque si no, no va a hacer lo que ustedes creen que hace. Bueno, entonces nos venimos para aquí, librería import Java útil, array list es la que vamos a utilizar. El list, por ejemplo, la variable, el tipo de variable que se utiliza es list, que es como una clase más bien. Entonces hay dos tipos de lista en el sistema, y el list que a nosotros nos interesa es el que es array list, que es colección dinámica. Entonces para declararlo hacemos un array list, ¿verdad? Paréntesis, punto y coma, y para agregarle elementos lista.add, y pueden agregar todos los que quieran independientemente de la cantidad. Si quieren recorrer la lista de elementos que acaban de agregar, pues entonces pueden utilizar un iterador. Lo declaran el iterador y obtienen el iterador del array list o del list. Lista, el nombre de la variable, ¿verdad? Lista, punto iterator, paréntesis, punto y coma. Luego para recorrerlo hacemos un while, iterador.hasNext, o sea, si tiene un siguiente devuelve true, si no false. Entonces hacemos llaves y hacemos un show message dialog, donde el primer parámetro es null. Y luego para obtener el valor del iterador en ese momento se hace iterador.next, que devuelve un dato de tipo object, por lo tanto hay que castearlo a string, así, y por eso le colocamos paréntesis string antes del valor. Vaya, entonces revisamos el código. Si quieren nos venimos primero a la parte de las, aquí está, colecciones dinámicas. Lo primero que hice fue declarar un miembro privado que se llama lista dinámica. Nos vamos al constructor y en el constructor aquí tengo inicializada la lista dinámica como new array list. Luego regresamos aquí. Una vez que está inicializada esta variable, ya puedo hacerle funciones. Por ejemplo, agregar a colección dinámica y le paso el elemento que quiero agregar. Entonces lista dinámica.add, agregar a colección dinámica. Yo también puedo elegir una posición en donde lo quiero agregar este elemento. Ojo, si el vector llega a 0, 1, 2 y yo quiero agregar un elemento en la posición 5 que todavía no existe, entonces lanzo un error. Deben agregar en una de las posiciones ya existentes y él empuja los elementos que están después de él y hace más grande el vector. Entonces lista dinámica.add, posición agregar. Luego puedo obtener el tamaño de la colección dinámica, lista dinámica.size, no es length como en otros. Y luego puedo obtener un elemento de la colección dinámica en cierta posición. Lista dinámica.get, posición 0, 1, 2, y de retorno un objeto de tipo object. Podría transformarlo de una sola vez a string, pero para usos generales he dejado así. Luego puedo obtener el iterador, lista dinámica.iterator, paréntesis, punto y coma, y allá en el código de la ventana pues que lo itere. Ahora nos venimos al código de la ventana y aquí tenemos colecciones dinámicas, le damos clic. Entonces hice colección punto, desde el momento en que colección fue inicializado al abrirse la ventana,
pues se corrió su constructor, el cual inicializó también, entre otras cosas, el array list o nuestra lista dinámica. Entonces le doy agregar a colección dinámica hola mundo, ¿verdad? Primero hola y luego mundo. O sea que este tiene índice 0 y este tiene índice 1. Luego agregar a colección dinámica, en índice 0 voy a agregar 1. Después de esta línea, lo que hace es que empuja a hola de 0 a 1 y empuja a mundo de 1 a 2. Ahora la lista dinámica mide 3 elementos, 0, 1 y 2. Y en el elemento 0 va a colocar 1. Lo mismo sucede con 2. Vuelve a empujar hola y mundo y en el elemento 1 se coloca 2. De modo tal que el orden sería 0. En índice 0 el valor string 1. El índice 1 valor string 2. En índice 2 el valor string hola. Y en índice 3 valor string mundo con 3 signos de admiración. Luego obtengo la cantidad en una variable entera haciendo colección.tamaño colección dinámica y lo guardo aquí. Luego hago un show message dialog donde muestro el tamaño de la colección, ¿verdad? Tamaño colección dinámica, cantidad. Después de eso obtengo el iterador colección.obtener iterador colección dinámica y luego hago el while, ¿verdad? While. El iterador tiene uno siguiente, si devuelve true, pues sigue, si devuelve false, pues no sigue. Si devuelve true, pues entonces hace un show message dialog con el iterador.next. Y entonces en este punto pues obtiene el valor. Cuando se viene aquí, vuelve a verificar que el siguiente todavía existe y así sucesivamente hasta que termine. Pudimos haber utilizado un código tradicional como este de aquí, ¿verdad? En donde hacemos un for int i igual 0 y menor que cantidad y más. En donde para obtener el elemento hacemos colección.obtener colección dinámica, entre paréntesis le pasamos la posición que queremos, .toString, y luego hacemos un show message dialog null y el elemento que queremos mostrar. Obviamente este código es más eficiente, más limpio, más fácil de entender, por lo tanto es mejor utilizarlo. Bueno, entonces probémoslo. Ahora vamos a ver colecciones dinámicas. ¿Qué va a hacer primero? Mostrarnos, cargar estos 4 valores, luego va a mostrar el tamaño y posteriormente nos va a mostrar en orden los elementos de la colección dinámica. Primero tamaño colección dinámica 4, aquí tenemos 4, ¿verdad? Primer elemento 1, segundo elemento 2, tercer elemento hola y por último mundo, a pesar de que hola mundo fueron los primeros elementos en agregarse. Ok, vaya, ahora vamos a ver lo que son los hash map. Hash map es un poco más corto, ¿verdad? Para hacer un hash map es como un vector, pero es un vector que en lugar de tener índices, nosotros le definimos qué va a ser su índice. O sea, ya no es que le agregamos un elemento y automáticamente cae en 0 y el siguiente elemento cae en 1, no. Nosotros le decimos qué es su índice. En este caso, para declarar el hash map, colocamos hash map, el nombre de la variable, mapa, new hash map, ¿verdad? Y en este caso, para agregar un elemento hacemos mapa.put y le vamos a agregar el elemento put de colocar, en donde el primer elemento es la llave y el segundo elemento es el valor a ser invocado. Entonces, para obtener la palabra mundo, ya no vamos a colocar mapa corchete 0, sino que vamos a colocar mapa get hola. Al hacer un get hola, él va a retornar mundo. Aquí tenemos put programación datos y aquí tenemos put llave valor. Entonces si yo hago obtener y le paso como parámetro la llave programación, él va a devolver datos. Si yo le doy mapa.obtener y le paso como parámetro la llave él va a retornar el valor, ¿verdad? Para hacer una iteración con los hashmap, primero obtenemos el iterador. El iterador se obtiene a través del kset.iterator. Y luego hacemos otra vez la pregunta, ¿tiene uno siguiente? Para que pueda continuar en el for hasta que termine. Esa es la condición de paro. Les recuerdo que esto de aquí se corre. Esto de aquí, esto se corre solo una vez cuando corre el for. Y luego esta parte de aquí que está después del primer punto y coma es la parte de verificación que corre cada vez que termina una iteración del for.
Entonces hacemos string llave es igual a string iterador.next punto y coma. Esta debería ser otra línea de código. String valor va a ser igual a mapa.get, la llave que acabamos de obtener aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco el código. Como les digo, es más fácil de programarlo, ¿verdad? Aquí hacemos colección.agregar hashmap. Como siempre, utilicé una función de la clase colección. Hola mundo, programación, datos, llave, valor, ¿verdad? Y luego invoco el iterador, colección.obtener iterador del hashmap, y luego aquí hago mi for especial, ¿verdad? Lo modifiqué un poco a como están las diapositivas. Punto y coma para que ignore el primer valor, que es la declaración, y solamente se queda con la parte media, que es la verificación. Iterador tiene uno siguiente, sí o no. Entonces este es el criterio de paro. Y luego este código de aquí que está después del segundo punto y coma también se vuelve a correr, pero en este caso no es necesario colocarlo en i++ ni nada por el estilo. Entonces string llave va a ser igual a iterador.next, y así obtengo todas las llaves. Y luego string valor va a ser colección obtener valor del hashmap, y obtengo la llave. Y luego muestro la llave y el valor, ¿sí? Vamos a ver las colecciones. Aquí está el hashmap. Declaro mi hashmap como un private hashmap mapa. Luego me voy a ir al constructor para ver cómo lo inicialicé. Mapa es igual a new hashmap, ¿ya? Recuerden que el constructor se corre cuando creamos un objeto de esta clase. Entonces me vengo para abajo, y ¿cuál es la primera función? Agregar a hashmap. Le paso como parámetro llave, valor, y hago mapa.put llave valor. Yo sé que es un poco repetitivo, pero lo hago para que vayan tomando en cuenta trabajar con clases y objetos. Luego hago un obtener valor del hashmap y le paso la llave. Return mapa.get, y aquí está la llave, ¿verdad? Y ya retorna la llave de esa, ¿cómo es? El valor de esa llave. Luego aquí retorno un iterador, public iterador, obtener iterador del hashmap, y luego hago un return mapa.kset.iterator, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les dije que les voy a compartir el proyecto para que puedan estudiarlo y analizarlo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver hashmap, y aquí tiene primera llave, llave, segundo primer valor, valor. Luego tenemos siguiente llave, programación, datos, siguiente llave, hola mundo, ¿verdad? Listo. Otra vez, llave, valor, programación, datos, hola mundo, ¿verdad? Y bueno, aparte de eso, les quería comentar que si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de lista dinámica hay como pocas funciones, solo add, size, get, iterator. Entonces, y también en esta parte de hashmap, porque no les puedo mostrar todo en el video porque se va a hacer demasiado largo, pero ustedes pueden perfectamente venirse aquí a los enlaces de apoyo de las diapositivas, y aquí van a encontrar información, tal vez no explicada de la misma manera como en el video, pero sí van a encontrar toda la lista de comandos, por lo menos del hashmap y de la lista dinámica, ¿verdad? Aquí está un ejercicio para que lo puedan hacer en casa. Interacción entre objetos, matrices, colecciones de tamaño. Bueno, en esta parte de ejercicios vamos a ver interacción entre objetos, matrices, colecciones de tamaño variable, interacción por medio de while y for. Entonces, crear una matriz de tamaño variable donde se colocarán los nombres y DUI de todas las personas de un pueblo. Crear un objeto pueblo donde su constructor recibirá un parámetro de tipo matriz con las personas del pueblo que posea una función que muestre, o sea, ¿quién va a poseer la función? La clase pueblo, ¿sí? Que posea una función que muestre todos los miembros del pueblo a través de un text area. Por lo tanto, un miembro de la clase pueblo va a ser personas, ¿verdad? Así que primero van a usar la clase personas y luego van a declarar un objeto de tipo persona dentro de la clase pueblo, donde también van a tener otra variable de tipo matriz. Bueno, van a pasar una variable de tipo matriz con la cual van a crear las personas del pueblo. Luego van a crear un objeto alcalde que va a estar obviamente relacionado con el objeto pueblo o la clase pueblo, como quieran, que interactúe con el pueblo con dos funciones: cobrar impuestos y crear obras. Ahí ustedes vean cómo se enlaza el pueblo con el alcalde.
Vean ustedes si tienen la necesidad de crear un objeto alcalde de la clase alcalde dentro del pueblo. Los detalles del funcionamiento del programa quedan a su imaginación. Esto es lo más importante de su aprendizaje de programación lógica, ¿verdad? Entonces ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Pónganle pausa en las partes difíciles y repítanlas, y espero que les sirva de mucho. Muchas gracias y pasen feliz día.